Para nosotros es un enorme placer y privilegio poder tener la responsabilidad de compartir la palabra de Dios durante la noche de hoy. Como ustedes saben, la Semana Santa del año anterior estuvimos aquí predicando del Evangelio de Lucas y el Señor nos ha llevado entonces a predicar una miniserie basado en la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Y hoy es el primero de los sermones y es predicar la necesidad de la cruz. El próximo viernes estará el hermano Javier predicando sobre los beneficios de la cruz y cerrará la predicación el pastor Domingo. El pastor Camilo predicará sobre la respuesta que debemos tener a la cruz del Calvario. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 de la carta a los romanos, específicamente vamos a estar de los versículos 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20, y hemos titulado el presente sermón Culpables ante Dios. Repito, hemos titulado el sermón Culpables ante Dios, y aquellos que puedan ponerse de pie en reverencia a la palabra, a la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Padre, permítenos predicar tu santo evangelio con fidelidad, Señor. Permítenos predicarlo con gracia y con amor, Padre amado. Que podamos comprender que nadie escapa de tu juicio divino, Señor. Y que somos culpables, Señor, porque somos depravados, Señor. Y que podamos entonces contemplar la gracia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como hemos dicho, hoy vamos a predicar acerca de la necesidad de la cruz. Y es a la luz de la culpabilidad del hombre que podemos apreciar cuán necesaria es la cruz de Jesucristo. El procedimiento criminal o el procedimiento penal siempre se inaugura con la presentación de una denuncia o una acusación. Es el Estado quien tiene la facultad constitucional de presentar acusaciones contra los ciudadanos, contra los individuos. Y siempre presenta una denuncia o una acusación y así se inaugura el procedimiento criminal. Y el Estado presenta una denuncia o una acusación con una gran finalidad: demostrar ante los tribunales la culpabilidad del ser humano para a su vez obtener una sentencia favorable para el Estado, que casi siempre es una condena de cárcel. Así es el procedimiento criminal. Tengamos en mente que estamos en un procedimiento criminal de naturaleza divina. Y yo te pido por un solo instante entonces que tú imagines que tú has sido acusado de múltiples delitos graves. Imagínalo. Y que también imagines que has sido encontrado culpable por el juez. Pero también imagina un problema mucho más grave, y es que la sentencia que ha dictado ese juez es una de muerte.
imagina también que no hay nada que tú puedas hacer para revertir esa sentencia de muerte. Poco haría a bien un acusado que tome en poco las acusaciones y que tome en poco la sentencia que se ha dictado. Los acusados tienen que tomar con mucha seriedad, ¿verdad?, las denuncias y acusaciones para ver de qué forma podemos salir de este problema legal que hemos enfrentado. Lo peor que podría hacer un acusado es que decir o estar en negación de lo que está ocurriendo no es verdad, para después descubrir con el paso del tiempo que era una realidad, que estaba acusado y que había sido encontrado culpable. Y precisamente de eso es lo que nos proponemos hablar en el día de hoy, en la noche de hoy. Y como idea central hemos propuesto la siguiente: los hombres en su estado natural son depravados y no pueden ser justificados ante Dios. Quiero repetirla: los hombres, incluye a las mujeres, en su estado natural son depravados y no pueden ser justificados ante Dios. Para desarrollar un poco de contexto, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, viene haciendo una serie de alegatos contra la humanidad. En primer lugar, Pablo acusó a los gentiles. Romanos 1, versículos 18 al 32, ahí Pablo lanza alegatos contra la injusticia del mundo gentil. Del capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo entonces lanza una acusación contra los moralistas hipócritas. Y en el capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 8, Pablo entonces está lanzando acusaciones y alegatos contra la confiada pero errada autojustificación del pueblo judío. Es decir, Pablo ha venido acusando a gentiles, Pablo ha venido acusando a moralistas y por último Pablo también acusa al pueblo judío. Pero ahora Pablo, en los versículos 9 al 20, ya no va a tratar por separado a cada una de las poblaciones, sino que ahora Pablo va a lanzar una serie de acusaciones contra la humanidad en general. Pablo va a establecer una acusación que nadie escapa de la misma. Y ahora Pablo entonces va a lanzar la acusación que tiene Dios contra la humanidad. Pablo en este caso sirve como un procurador o como un fiscal general. Hay fiscales generales en las naciones, pues el Señor Dios ha encontrado en Pablo el fiscal que acusa a toda la humanidad de ser pecadores ante la santidad de Dios. Y hemos dividido el texto de la siguiente manera. Vamos a presentar las acusaciones que tiene Pablo. Y cuando digo Pablo, no la minimicen, son acusaciones que lanza Dios. Dios es el autor último de la Biblia, por lo tanto son acusaciones de Dios. Las acusaciones las veremos de los versículos 9 al 18 y veremos como segundo punto la sentencia que ha dictado Dios contra la humanidad de los versículos 19 al 20. Y dentro de las acusaciones vamos a ver dos subdivisiones y la primera es la culpabilidad universal del hombre. No hay hombre que escape del juicio de Dios. Y Pablo inicia diciendo que todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Veamos el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice estamos bajo pecado? La expresión estamos bajo pecado no apunta a una conducta esporádica o casual, sino Pablo quiere decir que estamos subyugados, estamos esclavizados y estamos sometidos al dominio del pecado. El pecado es la autoridad de nuestras vidas. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos grandes pecadores. La característica esencial que tiene todo ser humano es que somos pecadores.
Somos esclavos del pecado, estamos subyugados, por eso Pablo dice, todos están bajo pecado. Pablo no dijo, todos pecan, sino estamos bajo pecado. Y el Señor ha dicho, el propio Jesucristo ha dicho, quien practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, versículo 34. El pecado es a nosotros como lo es el titiritero al títere. Es la mejor analogía que podemos hacer. ¿Qué hace el títere? Actúa cuando es manipulado por el titiritero. Así entonces nosotros actuamos cuando el pecado dice que actuemos. El pecado es el rey del hombre. El hombre es el súbdito del pecado. Y Pablo es enfático. Pablo no deja posibilidad para salir. Pablo dice y utiliza la palabra en absoluto. Todos están bajo pecado. Nadie escapa de esa conclusión que hace Dios de nosotros. Dios está diciendo, todos están bajo pecado. Por lo tanto, no hay nadie que quede excluido del juicio de Dios. Debemos entender que realmente el hombre no es una buena persona, que a veces hace cosas malas. Esa no es la definición que Dios tiene de nosotros. Esa no es la concepción que Dios tiene de nosotros. A lo mejor entendemos nosotros que tenemos amistades que son buenas, pero esa no es la opinión que cuenta. La opinión que cuenta es la de Dios, que ha dicho que no hay buenos. Es que nosotros somos personas malas, muy malas, que resistidos o movidos por Dios, somos capaces en su gracia común de hacer cosas buenas. No somos buenos porque hagamos cosas buenas. Dios es bueno que nos permite hacer cosas buenas en su gracia y en su misericordia. Y resulta curioso porque ahora Pablo va a utilizar una serie de citas del Antiguo Testamento para ilustrar la maldad y la depravación del hombre. Pablo va al Antiguo Testamento y encuentra allí las citas que tiene Dios disponible para acusarnos a nosotros. ¿Y qué quiere decir Pablo o qué hace Pablo utilizando citas del Antiguo Testamento para acusarnos? Y es que la maldad del hombre, la depravación del hombre no es una invención del Nuevo Testamento. La maldad del hombre es la característica esencial. Desde Génesis 3 hacia acá, eso es lo que nos caracteriza. Por lo tanto, no es un invento de Pablo la maldad del hombre, es la opinión y la conclusión que tiene Dios de usted y de mí. Si hubiese alguna duda de que quedan excluidos, veamos el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, no hay nadie que escape de la determinación de Dios de que no somos justos, de que no somos buenos. Al contrario, somos injustos y somos malos. Mucho bien le haría usted a su alma si entiende que nadie es bueno por los méritos propios. Es una verdad que tiene repercusiones de vida eterna. Nadie es bueno por mérito propio. Solo Jesús es el único justo por mérito propio, porque Jesús vivió sin pecado desde el pesebre hasta la ascensión. Pablo lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El único justo que ha conocido la historia es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ninguna persona podrá presentarse ante el tribunal de Cristo por sí solo y ser hallado justo y disfrutar de vida eterna. Nadie podrá presentarse ante el tribunal de Cristo por sí solo y ser encontrado justo por Dios. A nadie se le ocurriría ir al tribunal de justicia acusado de delito grave y defenderse por sí solo. Eso probaría dos cosas, que somos muy necios o que somos orgullosos y soberbios y creemos que las sabemos todas. Si nos presentamos solos, vamos a ser encontrados culpables
por Dios, porque ya hemos sido encontrados culpables. Recuerden que Dios lo ha visto todo, lo público y lo evidente, pero también ha visto lo oculto y lo secreto. No olvides que Dios está imposibilitado de tener por inocente al culpable. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué tenemos en común? Un asesino en serie, un violador de niños, un rico, un pobre, un culto, un necio, un ignorante, un religioso. ¿Qué tenemos en común? Hitler, Madre Teresa de Calcuta, usted y yo. ¿Qué tenemos en común personas tan diferentes como esas? Que somos grandes pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y ha sido ilustrado de la siguiente manera. Había una vez un hombre que cargaba un bulto y dentro del bulto tenía un Nuevo Testamento. Y había una serie de jóvenes en un parque y los jóvenes entendían que ese señor tenía dentro del bulto una cámara. Y los jóvenes le pidieron, por favor, tómanos una foto. Y el señor del bulto le dijo, es que ya yo tengo la foto de ustedes aquí. Y los jóvenes dijeron, ¿cómo es posible que tú tengas la foto de nosotros allí? Si ni siquiera has sacado la cámara. Él sacó el Nuevo Testamento y leyó Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. He aquí la foto de ustedes. Y es que la mejor foto de la humanidad es Romanos 3, versículos 9 al 20. Y es la mejor foto porque la ha obtenido y la ha sacado el mejor fotógrafo que hemos conocido, Dios. Porque esa foto de Romanos 3, versículos 9 al 20, es la mejor radiografía del corazón de la humanidad. Nadie escapa al juicio de Dios. Nadie está excluido de este pasaje. Todos somos pecadores. Porque justo a los ojos de Dios es vivir conforme a la ley de Dios. Y veremos que nadie lo va a poder hacer. El mejor de los hombres, el más noble, el más erudito, el filántropo más grande, el más inteligente, el mejor filósofo, jamás podrá ser encontrado justo por Dios. ¿Y qué va a ser de nosotros que estamos muy lejos de estas cualificaciones? Nosotros no somos el más justo, no somos el más noble, tampoco somos los más eruditos, no somos los más filántropos tampoco, no somos grandes pensadores, no somos grandes filósofos. Y si ellos no alcanzan la justicia de Dios, cuánto menos nosotros alcanzaremos la justicia de Dios. Entonces Pablo, de los versículos 11 al 18, va a demostrar con una serie de cargos cuán depravado es el hombre, cuán pecador es el hombre. Y cuando decimos depravación total del hombre, no queremos decir que el hombre sea lo suficientemente malo que puede llegar a ser, sino decimos que todas las áreas de la humanidad están afectadas por el pecado. El pecado perjudica todas las partes de nuestra constitución humana, todas las facultades y funciones mentales, nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro corazón, todo está dañado por el pecado. Allí, con eso queremos decir que el hombre es un gran depravado. Y como veremos con las acusaciones, entonces el pecado ha dañado nuestros labios, nuestra lengua, nuestra boca, nuestra garganta, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, pero sobre todo ha dañado nuestro corazón. Y estos miembros y órganos fueron dados por Dios para glorificar a Dios, pero nosotros hemos utilizado esos órganos y labios para pecar contra Dios, para rechazar a Dios, para hacerle daño al prójimo, y con eso hacernos daños a nosotros mismos. Por lo tanto, entonces vamos a examinar los cargos que tiene Pablo contra la humanidad. Los procesos penales siempre son titulados: el pueblo de Puerto Rico
versus Juan Pérez López. El pueblo de Puerto Rico versus María Petralca. Pero ahora no es así. Ahora, el epígrafe de ese caso sería Dios versus la humanidad. Pero cuando decimos humanidad necesitamos visualizar que estamos metidos allí. Porque cuando nos sorprenden a 5 o a 6 haciendo cualquier fechoría, como que la culpa que se va disolviendo. Después de todo, no estoy yo solo aquí. No. Quite la humanidad de allí y ahora usted ponga Dios versus Sixto Quiñones Rodríguez. Dios versus Tanis Martínez Nazario. Dios versus Amanda Sofía Quiñones Martínez. Dios versus Diana Cruz Belén. Edwin Martínez Morales. José Camilo Méndez. Santiago Javier. Emanuel Josalí. Gladys Damaris. Porque en realidad estamos acusados por Dios. Porque somos grandes pecadores. Y todos los cargos van a tener algo en común. Y es que el hombre no ha glorificado a Dios. Y el primero de los cargos que el Pablo va a levantar es que no glorificamos a Dios con nuestra mente. No glorificamos a Dios con nuestra mente. Veamos el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, no glorificamos a Dios con nuestra mente. Y el apóstol Pablo obtiene esa cita de Eclesiastés 7, versículo 20. El pecado ciertamente ha dañado nuestra mente, porque no tenemos discernimiento de las cosas de Dios. Ha dicho Pablo en la primera carta a los Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios son insensatas para el hombre natural. Las cosas de Dios para el hombre natural son ignorancia. El hombre natural resiste. El hombre natural se opone a la verdad de Dios. No podemos entender a Dios si no hemos sido redimidos por Cristo. Por eso es que para muchos hoy la mujer tiene pleno derecho a asesinar la criatura que hay en su vientre, aunque esa criatura haya sido formada por Dios y tenga la imagen de Dios. Por eso es que muchos hoy en el mundo y en Puerto Rico favorecen el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque el matrimonio haya sido establecido por Dios para celebrarse entre un hombre y una mujer. Por eso es que hoy muchas personas creen que un niño puede usar falda y que un niño o un adulto hombre puede entrar al baño de las mujeres porque se cree mujer. Por eso hoy hay personas que sienten que su identidad se parece a la de un animal, a pesar de que fueron hechos a la imagen de Dios. Porque el hombre no puede entender las cosas de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es que el hombre no puede. El hombre no quiere conocer al único y verdadero Dios. No puede ni quiere. No quiere ni puede conocer a Dios. Porque a Dios solamente se le conoce en Cristo Jesús. Cristo es la máxima revelación de Dios. Fuera de Cristo podemos saber que Dios existe y hasta allí llegamos, pero no conocemos al único y verdadero Dios. Por eso es que sin Cristo, al no conocer a Dios, vivimos en tinieblas, estamos ciegos y no podemos ver la grandeza, la gloria y el poder de Dios. Y porque no conocemos a Dios en Cristo, el hombre tampoco puede amar, ni obedecer, ni someterse a Dios. Eso solamente es posible por la gracia de Dios en Cristo Jesús. El segundo de los cargos que va a levantar el apóstol Pablo es que no glorificamos a Dios con nuestros deseos y voluntad. Vamos a ver la primera parte del versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pablo toma
del Salmo 14 y del Salmo 53 para formular esta acusación. Y la palabra desviaron, Pablo la usa en un contexto militar. Es cuando el soldado, en vez de caminar hacia la batalla, ¿qué hacía? Caminaba hacia el lado. Es decir, el soldado se desviaba de la batalla. Y cuando el soldado se desvía de la batalla, ¿qué está haciendo? El soldado está desertando. Pues Pablo, cuando nos dice se desviaron, Pablo nos está diciendo a nosotros que hemos desertado de Dios. Hemos desertado del ejército de Dios, por lo tanto Dios no es el comandante en jefe. No estamos participando en el ejército de Dios. Y si no participamos en el ejército de Dios, es que estamos sirviendo a otro comandante. Tenemos otro comandante en jefe. Y somos miembros de otro ejército, no del ejército de Dios. Y aquí, hermano o amigo que nos visita, aquí no puedes decir, como en la política a veces que queremos escapar y decimos, yo soy neutral. Yo no soy ni rojo, ni azul, ni verde. Aquí no cabe eso. En los asuntos espirituales nadie puede ser neutral. No lo hay. Jesús ha dicho, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O está con Dios en Cristo, o está en contra de Cristo. No hay posibilidad de ser neutral. Por eso es que la respuesta al Evangelio es esencial y tiene repercusiones para vida eterna. Si usted dice que usted es neutral en asuntos del cristianismo, déjeme decirle que usted está sirviendo a otro Dios, no al Dios verdadero. Porque no hay nadie neutral en asuntos espirituales. Por eso el Señor, aquellos que decían que eran hijos de Dios porque eran hijos de Abraham, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que nosotros nos desviamos. En vez de caminar por el camino, por el único camino que nos lleva a Dios, que es el de su Hijo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos hemos desviado por otros caminos que son mucho más anchos, como el dinero, el prestigio, los deseos, la sexualidad, los vicios. Pero no solamente nos desviamos por allí, porque también nos desviamos por el camino de la religión y por el camino de la autojusticia. Como dice Martín Lutero, unos se desvían por la izquierda porque son abiertamente impíos, pero otros se desvían por la derecha porque son religiosos, pero son enemigos de Dios. Porque son hijos de la religiosidad y no son hijos del único y verdadero Dios. Por eso el profeta Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Buscamos nuestra satisfacción en otros lugares. Buscamos calmar nuestra sed en otras fuentes, como fuentes de azúcar que solamente incrementan la sed del hombre. Pero rechazamos, tomamos de la fuente de azúcar, pero rechazamos la fuente del agua viva que quita la sed para siempre. Porque no conocemos a Dios, vamos corriendo tras otras cosas y rechazamos abiertamente a Dios. Pero Pablo no lo deja allí. Él dice que también nos hicimos inútiles. Vean el versículo 12 nuevamente. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y la palabra inútil se utilizaba en el contexto en que el Pablo escribe para describir la leche que se dañaba, pero que no se podía utilizar para ninguna otra cosa. La leche que se dañaba era inútil porque no servía para ninguna otra cosa. Así nosotros, cuando Pablo dice que nos hicimos inútiles, Pablo está diciendo, ustedes no sirven, no servimos para los que fuimos diseñados. Recuerden que Pablo se está incluyendo, Pablo dice que todos están bajo el juicio de Dios. ¿Fuimos diseñados para qué? Para darle gloria a Dios, para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos vivido como ladrones de la gloria de Dios y por eso somos inútiles. Pregúntale a cualquier persona qué ha hecho con su vida y verá que el primer pronombre que va a utilizar es yo, en vez de utilizar él.
Somos ladrones de la gloria de Dios. Yo me hice abogado, yo tengo mi oficina, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, yo construí mi familia. Pero no usamos, Él me permitió en su gracia tener la oficina, Él me permitió tener esto, Él hizo esto conmigo. Somos ladrones de la gloria de Dios. Dios está excluido de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. El hombre natural piensa que todo lo ha conquistado por sus méritos, por su inteligencia, por su diligencia y por su responsabilidad. El cheche de la película para el hombre natural es el mismo. Por eso Él es su propio Dios. Tercer cargo de Pablo, no glorificar a Dios con nuestras obras. Versículo 12b. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto como que comienza a incomodar a uno. Pablo no está diciendo con esto que no haya gradaciones de bondad ni de maldad. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Claramente hay gradaciones de bondad y de maldad. Lo podemos ver, nuestros ojos pueden palparlo. Pero nosotros no podemos compararnos con otros. Allí no es que está la comparación. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros? En ánimos de satisfacer nuestra conciencia, nos vamos a comparar con personas que a nuestro juicio orgulloso y soberbio creemos que somos un poquito mejor o no somos tan malos como el que vamos a buscarlos para compararnos. Pero esa no es la comparación que Pablo quiere que hagamos. Nuestra comparación debe hacerse a la luz de la santidad de Dios. Ese es el marco. Ese es el quantum de bondad con el que tenemos que cumplir. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿hay alguien igualmente bueno a Dios? Esa es la pregunta que debemos contestar, porque para Dios no existen los niveles de justicia para salvación. Tan perdido está el criminal como el religioso. No lo olvides, tan perdido está el criminal como el religioso. El criminal no actúa para la gloria de Dios. Y el religioso solamente está buscando su gloria y satisfacer su conciencia, ponchar con Dios, pero no vive una vida de adoración. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Si aquí hacemos una competencia para tirar bolas hacia arriba, a ver quién le da alguna nube, ciertamente alguno de nosotros, yo creo que Edwin va a ser el que más alto tire, porque Edwin fue pelotero. Probablemente Edwin sea el más alto que tire, pero Edwin no alcanzará a darle a la nube. Así pasa con la bondad de los hombres. Tal vez en nuestro juicio haya alguien que sea mejor que otro, pero ninguno alcanzará el nivel de justicia que requiere Dios. Y el nivel de justicia que requiere Dios es perfección absoluta, porque hay uno que fue perfecto absolutamente. Por lo tanto, Dios, la justicia de Dios o lo bueno de Dios no se limita a lo moralmente correcto. Si usted entiende que usted está cerca de Dios porque usted es moralmente correcto, porque usted nunca ha delinquido, le tengo una muy mala noticia. Hay ateos que son mejor portados que este predicador. Que entre ustedes soy el peor. Hay ateos que son bien portados. Hay ateos que son bien decentes. Hay ateos que nunca han sido infieles a sus mujeres o a sus esposos. Hay ateos que nunca han matado a nadie. Por lo tanto, eso es insuficiente para alcanzar la justicia que Dios requiere. Porque pregúntate, cuando haces lo bueno, cuando Dios te permite hacer lo bueno, ¿qué te motiva a realizar esas buenas obras? Pregúntate, ¿qué me motiva a hacer las buenas obras? Y verás que lo que te motiva a hacer las buenas obras sin Cristo es el miedo al castigo, es obtener alguna recompensa, es querer ser reconocido, queremos que se hable de nosotros, queremos ser vistos. Y los que hacen las obras religiosas, queremos acercarnos a Dios a través de nuestras obras, o pretendemos alcanzar a Dios con nuestras obras. Pero ninguna de esas motivaciones son para la gloria de Dios.
Todas esas motivaciones aumentan nuestros deseos egoístas. Esas motivaciones llenan de orgullo, de soberbia y de religiosidad. Por eso el profeta Isaías ha dicho que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Toda buena obra que podamos hacer fuera de Cristo para Dios son como trapos de inmundicia. Ahorita el que quiera saber qué son trapos de inmundicia fuera del púlpito lo podemos hablar con mucho gusto. Así que lo poco bueno que hacemos es dañado por nuestro perverso corazón. No podemos presentar obras a Dios fuera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo ha dicho, no hay quien haga lo bueno. Para el hombre natural es imposible agradar a Dios con obras. Solo en Cristo, óyelo bien, solo en Cristo podemos ofrecer buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras que hace el creyente en Cristo suben con olor fragante a Dios. Fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. Cuarto cargo que levanta Pablo contra la humanidad, y es que no glorificamos a Dios con nuestras conversaciones. Versículos 13 y 14. Dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Pablo saca su cita del Salmo 5:9 y del Salmo 140, versículo 3. Es que nuestras conversaciones realmente reflejan el contenido de nuestro corazón. Usted cuando abre un sepulcro se podrá imaginar el hedor que sale de allí. Pablo quiere decir que con esto que nuestro corazón está podrido. Nuestro aliento refleja lo podrido que está nuestro corazón. Es por eso que la boca reflejará el hedor que hay en el corazón, porque con nuestra boca engañamos, mentimos, participamos del chisme, engañamos, murmuramos, traicionamos, manipulamos, insultamos, maldecimos y herimos. Para eso usa el hombre natural su boca. Destilamos veneno, por eso Pablo dice que son como áspides, veneno de áspides que hay debajo de sus labios. Las áspides son serpientes venenosas para Dios, para Pablo nuestra lengua y nuestros labios son tan venenosas como la picadura de la serpiente. Las serpientes tienen el poder para matar con su picadura, pero nuestra boca tiene la intención de destruir y de matar. Veneno hay debajo de sus labios, ha dicho Dios a través de Pablo, porque con nuestra boca destruimos reputaciones, herimos y maltratamos. Para eso utilizamos nosotros nuestra boca. Por eso el Nuevo Testamento, a través de Santiago, se nos exhorta a que domemos nuestra lengua, porque nuestra lengua contiene un veneno mortal. Y siendo tan pequeña, dice Santiago, tiene el poder de prender en fuego a un gran bosque. Solo Cristo tiene el poder de liberar nuestra lengua. Solo Cristo tiene el poder de cambiar nuestros deseos. Cargo número 5. No glorificamos a Dios con nuestras relaciones con el prójimo. Versículos 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Pablo saca su cita de Isaías 59, versículos 7 al 9. Desde Caín hasta el día de hoy, nuestras acciones son violentas y nuestras acciones son homicidas. Nuestros corazones están llenos de ira, de enojo y de venganza. De igual forma que nuestras conversaciones reflejan lo que hay en nuestro corazón, de la misma forma nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones reflejan lo dañado y lo perverso que tenemos en nuestro corazón. El propio Jesús lo ha dicho de la siguiente manera, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Miren cómo lo ha dicho alguien. Los animales salvajes
no destruyen a tantos miembros de sus propias especies para aplacar su hambre, como el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza y su avaricia. Un asesino tiene entre sus manos más muertes de seres humanos que tal vez las presas que caza un león durante toda su vida. Y él lo hace por una necesidad de hambre. Nosotros lo hacemos por ambición. Es que nuestra historia como humanidad, lea la historia, es una historia de guerra, de asesinatos, de violaciones, de insultos, de agresiones, de abusos contra niños, de violencia doméstica. Por eso se ha dicho temprano en la historia bíblica que nuestros pensamientos son de continuo el mal. Y quizás usted está allí sentado, se siente incómodo. Y quizás usted diga, de todas esas que ha dicho Pablo allí, yo te aseguro que uno o dos no me aplican. Esa puede ser la conclusión de muchos. Pablo se equivoca conmigo porque yo no he matado a nadie. Ahí sí que se la gano a Pablo. Yo no he matado a nadie. Yo no he derramado sangre alguna. Yo no he matado. Pero Jesús ha dicho, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. El que le dice necio a su hermano será culpable. El que le dice fatuo quedará expuesto al infierno. Eso es como decirle necio o tonto o brutito. Quedará expuesto al infierno. Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quizás también podrá decir que eres bueno o eres buena porque no has sido infiel en tu matrimonio. Yo no he matado a nadie y siempre he sido fiel a mi esposo o a mi esposa. Permíteme recordarte algo, que Jesús también dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, conforme a la palabra de Dios, no conforme a la mía, conforme a la palabra de Dios, le pregunto a tu conciencia, no para que contestes, sino para que tú le preguntes a tu conciencia. Yo no te voy a preguntar si has matado o no. Yo te voy a preguntar de cuántos asesinatos tú eres culpable. ¿Y cuántas veces tú has adulterado en tu corazón? Le pregunto a tu conciencia. Y si después de tú preguntarle a tu conciencia, tú tienes la valentía de decir que 0, anótate otro pecado, esta vez por mentiroso. Súmale otro. ¿Tú quieres saber qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el mío? Piensa, ¿cómo reaccionas cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas cuando te gritan y te insultan? ¿Cómo reaccionas en la calle cuando te dan un corte de pastelillo o te tocan bocina? A los que son esposos y esposas, ¿cómo tú reaccionas cuando tus deseos se frustran? Y ustedes saben a qué me refiero con eso. ¿Cómo reaccionas cuando tus deseos se frustran? En esas situaciones tú comprenderás que para Dios somos asesinos, homicidas, adúlteros y mentirosos. Necesitamos de la gracia de Dios para escapar de este panorama tétrico. Vamos al último cargo, versículo 18. No glorificar a Dios por nuestra falta de temor de Dios. Todas las acusaciones anteriores, todas, tienen un común denominador. Y es que no tenemos temor de Dios. Probablemente esta es la acusación más terrible que Dios ha lanzado contra nosotros. No tenemos temor de Dios. No tenemos temor de aquel que nos creó. Ofendemos a Dios a pesar de que tenemos forma de saber
que lo hacemos a la vista de Dios. No tenemos temor reverente de Dios. Sus maravillas, su poder, su gloria y sus atributos son minimizados y hacemos lo que tengamos que hacer para complacernos, a pesar de que sabemos en nuestra conciencia y en nuestro corazón que nuestras acciones son malas y pecaminosas. Nosotros pecamos a conciencia de que Dios nos está viendo, de que Dios nos está escuchando, y a pesar de eso decidimos, para satisfacernos, porque somos nuestro propio Dios, de pecar contra el Dios santo y justo. Es que sin Cristo solamente podemos producir las obras pecaminosas que produce la carne. Y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que produce el hombre sin Cristo. Por eso hay una necesidad apremiante de Cristo. Y esto no lo quita la religión hueca y vacía, solamente lo quita el poder de Cristo Jesús, como veremos un poco más adelante. Somos grandes pecadores que merecemos el juicio y la ira de Dios. Por eso Pablo, 3 versículos más adelante, va a decir, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad de estar con Dios. No hay posibilidad de estar donde está Dios. Porque Dios y el pecado no mezclan. No hay posibilidad de estar en Dios cuando nuestros pecados, cuando somos esclavos del pecado, cuando nuestros pecados no han sido quitados por Cristo. El segundo acápite, la sentencia, versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, ponlo en tu mente y nunca lo quites de allí. La ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, no fueron dados para que tú te puedas salvar a través de los mandamientos. La ley de Dios no fue dada para que tú puedas ser salva cumpliendo con la ley de Dios. La ley de Dios tiene otro propósito. Y la ley es el espejo donde al mirarnos podemos ver cuánto pecado hay en nosotros. Mire a la ley, mire a los mandamientos y usted mirará entonces cuán pecador somos. No podemos cumplir con los mandamientos. Los mandamientos fueron dados para que fijemos nuestra mirada en aquel que sí puede cumplirlos. En aquel que sí puede darme la justicia que yo necesito para acercarme a Dios. Mirar la ley tiene como objetivo que podamos contemplar nuestra maldad y nuestra imposibilidad de cumplir con la misma. No podemos cumplir con la ley de Dios. Nadie llega al cielo cumpliendo los mandamientos. Nadie llega al cielo por rezar. Nadie llega al cielo por hacer obras o dejar de comer carne o alcohol en cuaresma o caminar de aquí para allá. Esos son trapos de inmundicia. Solamente hay un sacrificio que agradó a Dios. Es imposible vivir una vida sin pecado desde el nacimiento hasta la muerte. Solo lo alcanzó Cristo Jesús. Si intentas vivir sin pecado para agradar a Dios o para llegar a Dios, te tengo dos muy malas noticias. La primera que ella es que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Un solo culpable un solo pecado ante los ojos de Dios nos hace culpable de la ley de Dios. Un solo pecado nos hace culpable ante la ley de Dios. Por eso tuvo que encarnarse Dios para vivir una vida sin pecado. Así que no hay forma de acercarnos a Dios. Y la segunda mala noticia es que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Nadie puede cumplir con la ley de Dios. La ley
muestra nuestra incapacidad para llegar a Dios. Por lo tanto, si nos miramos a la ley, no tenemos excusa porque nuestras bocas serán calladas. Favor le haces a tu alma si tú te miras a la luz de la ley y te convences realmente de lo que ha dicho Dios es correcto, que no hay bueno ni siquiera uno, le harás un gran favor a tu vida. Porque el resultado que va a tener eso es que vayas corriendo a la cruz de Cristo. Y como nadie puede vivir conforme la ley de Dios, por eso se ha dictado sentencia en nuestra contra. Somos culpables ante Dios, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y he aquí la sentencia, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, enfrentaremos el juicio de Dios. Unos para culpabilidad y otros por los méritos de Cristo para ser declarados justos. El efecto de nuestra culpabilidad es una declaración legal que hace Dios de que no somos justos. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la introducción te pedí que imaginaras que has sido acusado de múltiples delitos graves. Pero ahora te digo que si tú no estás en Cristo, estás acusado de muchos delitos graves que se llaman pecado. En la introducción te pedí que te imaginaras que has sido encontrado culpable por el juez, pero ahora te digo que tú has sido encontrado culpable por el juez. En la introducción te pedí que te imaginaras que se ha dictado sentencia de muerte en tu contra, pero ahora te digo con dolor en el alma que el juez ha dictado sentencia de muerte en tu contra. Porque la paga del pecado es la muerte. Hermano de esta iglesia, amigo que nos visita, si verdaderamente no estamos en Cristo, tenemos serios problemas. La Biblia enseña la existencia del infierno. Allí realmente se paga la sentencia de muerte de aquellos que no aceptan el ofrecimiento de perdón que Dios hace en Cristo. Dios es el ofendido y Él te ofrece su perdón. Hoy es el día para el perdón de tus pecados, no mañana. Si verdaderamente no estamos en Cristo, somos culpables de no glorificar a Dios con nuestra mente, con nuestros deseos, con nuestras obras, con nuestras conversaciones, con nuestras relaciones, y eso hace que no tengamos temor de Dios. Si este es tu escenario, si esta es tu realidad, tú enfrentas una sentencia de muerte que tú no la puedes quitar de tu récord penal. Si tú sacas hoy tu certificado de antecedentes penales eterno, te va a salir manchado de pecado. Y no podrás recibir ninguno de los beneficios que Dios tiene separado para su pueblo. Pero aquí es donde entra en juego la belleza del Evangelio de Cristo. Aquí es donde brilla la mejor noticia que podemos escuchar. Tú y yo que hemos sido sentenciados a muerte por el juez del universo, ese juez que dictó sentencia en tu contra tiene un hijo. El juez que dictó sentencia tiene un hijo y ese hijo tiene la autoridad para indultarte. Si tú eres encontrado culpable de delito grave y te ofrecen un indulto, tú correrías tras ese indulto. Pues ese hijo tiene el poder y la autoridad dado por el Padre para dejar sin efecto tu sentencia de muerte. Él tiene la facultad y la autoridad para dejar sin efecto tu condena que pesa contra ti. Mediante ese indulto tú serás perdonado y la sentencia de muerte que tú tienes para sufrir no va a quedar sin pagar porque el Hijo está dispuesto a pagarla por ti en la cruz.
Él te quiere indultar. Hoy es el día para tú recibir el indulto del Hijo del Juez. Solo tienes que arrepentirte, pedir perdón al juez que dictó sentencia y creer con tu corazón que ese Hijo tiene el poder y la autoridad para indultarte. Corre a la cruz de Cristo hoy. No endurezca más tu corazón. Por eso es que necesitamos la cruz de Cristo. Por eso hoy venimos a hablar de la necesidad de la cruz de Cristo. Porque es en la cruz de Cristo el lugar donde ocurre el indulto que te va a dar el Hijo si tú te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe en Cristo Jesús. Porque aquí en la cruz el Hijo del Juez paga por los culpables, para que los culpables que cojan la justicia del Hijo de Dios. El que vivió la vida sin pecado, esa justicia Dios te la quiere poner en tu cuenta. Y la tuya, que es de injusticia, ponérsela sobre Cristo. Y que sea aquí en la cruz del Calvario donde Cristo la pague. Por eso necesitamos la cruz. Porque solo de esa forma tu injusticia por el pecado es quitada. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora Dios ya no mirará tu injusticia, sino que a través de ti Dios va a ver que la justicia de Cristo Jesús. Y ahora el Señor ya no te va a ver como enemigo, sino como hijo, y te encuentras santo, perfecto y justo, porque el Hijo es santo, perfecto y justo. He aquí la gloria del Evangelio. Que si vas a Jesús en arrepentimiento y fe, serás perdonado, reconciliado y serás declarado justo ante Dios. Porque el indulto que te da el Hijo es irrevocable, tiene consecuencias eternas. Y el Padre, que es el juez, ha prometido que nunca jamás se acordará de tus pecados, pasados, presentes y futuros, porque en la cruz fueron pagados por el Hijo. Corre a la cruz de Cristo. Allí es el único lugar donde se puede indultar tu condena de muerte. Para ir terminando, conocer quién éramos sin Cristo y saber que Cristo pagó por nuestro pecado nos debe llevar a vivir una vida colmada de gratitud y amor por nuestro eterno Salvador. Ahora, la exhortación es a usar nuestros labios y nuestras bocas y lenguas para adorarle y para predicar su santo evangelio. Usemos nuestras manos para hacer las obras que Él preparó de antemano. Usemos nuestros pies para llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Vivamos ahora bajo el temor de Dios y para la gloria de Dios. Hermano, si tú estás en Cristo, te exhorto a que nunca te veas mejor que el pecador. Nunca te creas superior al pecador. No lo hagas. Porque en el mismo fango y en el mismo lodo donde hoy se revuelca el pecador, de allí nos sacó el Señor. Ha sido por gracia. Ha sido por gracia. Y muchos de nosotros, si el Señor retira la gracia momentáneamente de nosotros, volvemos al fango. No somos mejores que el pecador. Solo por la gracia del Señor, hoy hemos sido libertados del pecado. Pero ahora le hablo a quienes no creen, a quienes tienen experiencias religiosas. Reconoce tu pecado. Recuerda que Dios ha dicho, nadie es bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Corre a la cruz de Cristo. Busca el indulto desesperadamente que solo Él te puede dar. Los indultos de los hombres dependen de que el hombre quiera o no quiera. Dios quiere indultarte si corres a Cristo.
Nadie que vaya al Hijo del Juez en arrepentimiento y fe será echado fuera. Nadie. Es una promesa. Todo el que vaya a Él será recibido por Él. Abraza la noticia de que solo en Cristo tenemos salvación. Él tiene la autoridad para clavar en la cruz del Calvario tu sentencia de culpabilidad y hacerte libre del pecado. Corre a Cristo, pero corre ahora. Qué gran Salvador tenemos en Cristo. Mi acusación en la cruz, Él clavó. Mi culpabilidad en la cruz, Él quitó. Mi sentencia de muerte, Él la sufrió. Y su justicia a mí me entregó. Cuánto pecado de mi parte, cuánto perdón me otorgó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias, Padre, gracias por Cristo, Señor, gracias por la cruz de Cristo, Señor. Padre, te pedimos perdón nuevamente por todo el catálogo de pecados, Señor. Padre, perdónanos nuevamente, Señor, porque en el día de hoy hemos cometido yo no sé cuántos pecados, Padre. Pero tú has prometido que si depositamos nuestra fe en tu Hijo Cristo Jesús, somos perdonados. Padre, gracias por el gran indulto que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. No teníamos forma de quitarnos esa culpabilidad sobre nuestra espalda. Solo era cuestión de tiempo para consumarla. Pero a ti te ha placido enviar a tu Hijo Cristo Jesús para llamar a pecadores al arrepentimiento y fe. Y de esa manera quitar nuestra sentencia de culpabilidad, Padre. Padre, gracias por tanta gracia. Qué gran pecadores somos, Señor. Pero qué glorioso Salvador tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos por todas las visitas, Señor. Te pedimos por todos aquellos que podrán ver la predicación a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que si alguno de ellos no está en Cristo, Señor, que tengas compasión de su vida, de su alma, Señor. Oh Padre, quita la venda de sus ojos. Que puedan reconocer que la religión no lleva a Dios, no nos lleva a Dios. Que el camino para Dios, para alcanzar a Dios, es a través de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que el único sacrificio que tú aceptas es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dale convicción de pecado. Regálales arrepentimiento, Señor. Siembra en su corazón un sentido de urgencia y necesidad apremiante de correr a la cruz de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también te damos gracias. Amén.